Hola, bienvenido y bienvenida al curso de Escuela de Comunicación del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Almería. Vamos a ver este primer bloque de la comunicación eficaz en la farmacia y, bueno, pues vamos a ir pasando la diapositiva. En esta primera formación de hoy, del 20 de enero, vamos a ver lo que es el liderazgo y la gestión de equipos y también veremos la segunda parte, lo que es la proactividad en farmacia comunitaria. Pues bien, vamos a empezar por el liderazgo y gestión de equipos. ¿Cuál es la función de liderar, dirigir y coordinar? Bueno, pues las personas que se configuran como líderes de un grupo no son aquellas que intervienen más en una reunión, las que hablan más, sino las que escuchan más a sus compañeros y con pocas intervenciones, bueno, pues saben, digamos, ordenar todas las voluntades de cada persona. El líder, bueno, pues se caracteriza por ser una persona que tiene una manera de estar, una presencia, se interesa por las personas, también se interesa, digamos, por la situación. Es una persona asertiva, normalmente es también generosa, tiene una actitud reflexiva y es capaz, también de ilusionar. Un dato bastante importante. Por tanto, la persona que tenga esa capacidad de ilusionar en el trabajo a sus compañeros, pues todos los demás lo verán a esa persona como un líder, ¿no? Aunque sea por un tiempo determinado. El titular de farmacia o cualquier farmacéutico que sea líder de una farmacia, pues tiene que tener actitudes de liderazgo para persuadir y sobre todo para motivar a todo su equipo, para potenciarlo de alguna manera. Tiene que saber coordinar al equipo, que exista esa armonización, que, bueno, pues limar esa aspereza o esos roces que a veces surgen en cualquier trabajo, en cualquier empresa, cualquier malentendido y lograr, bueno, pues que siempre sea una unidad necesaria para hacer una tarea eficaz, para hacer un trabajo eficaz. El líder también va a representar al equipo de la farmacia y sobre todo va a saber tutorizar a la farmacia. Vamos a ver la diferencia que existe entre lo que es un jefe y lo que es un líder. El jefe es la persona que tiene autoridad, esa es su única misión, mandar, dar órdenes eh, y sobre todo culpabilizar. Culpabiliza a la persona que ha hecho mal el trabajo y culpabiliza también a la situación. Esto hace que para el empleado, para el farmacéutico o para el técnico de farmacia, el trabajo sea una carga, ¿no? y repercute negativamente en la productividad de la farmacia. Sin embargo, el líder, bueno, pues tiene ese carisma, esa pasión que le pone a la hora de trabajar, a la hora de hacer las cosas, va un paso delante de todos los demás, sabe darle el sentido a las tareas, a las cosas que se ponen en marcha en la farmacia, a los proyectos nuevos. Es una persona que está abierta constantemente al cambio, le gusta mucho también arriesgar, no le asusta para nada, no tiene miedo, consigue que los demás le sigan, tiene sobre todo una visión mental, una apertura mental global, acepta sugerencias de cualquier compañero y todo ello contribuye a que haya una alta productividad en la farmacia. ¿Por qué? Porque tiene esa actitud pedagógica que logra enseñar a los demás lo que él sabe o cómo sabe hacerlo, ¿no? Por tanto, la pregunta que te hago yo ahora es, ¿el líder nace o se hace? ¿No? Pues bien, el líder es una capacidad, el liderazgo es una capacidad que puede ser perfectamente aprendida, por tanto, el líder se hace. Es importante tener, bueno, pues la paciencia, el tiempo y la disposición para estudiar, para observar, para reflexionar, eh, aprender también de las propias acciones y sobre todo observar pues los errores ajenos que existan. Esas son las dos opciones importantes para que se desarrolle el liderazgo. ¿Cuál es la visión global? Bueno, pues hoy en día se ha visto que funciona mejor
el coliderazgo, es decir, cuando existen dos o más personas que asumen la conducción del equipo. Eh, por supuesto, en estas dos personas, si hay más de un líder, esas dos personas o más tienen que entenderse muy bien, tienen que tener un buen entendimiento personal, tienen que saber delimitar sus papeles, sus tareas, dónde está el papel de cada uno, que nadie se entrometa en el papel del otro. También eficaz en una farmacia nombrar a un responsable de un determinado proceso. ¿eh? Esto significa delegar poder en ese empleado. Por ejemplo, pues tú te vas a encargar de las ventas cuando venga un visitador médico, por ejemplo, ¿no? Eso es delegar poder, nombrar a un responsable de ventas, ¿no? Esto hace que se crean vínculos de confianza entre esas personas. Eh, lo que sí tiene que hacer el líder, lo que tiene que evitar, mejor dicho, es supervisar, porque si ha delegado el poder, no puede supervisar. Lo que debe de hacer es ofrecerse siempre, pero para colaborar, ¿vale? Todo esto del coliderazgo tiene una serie de ventajas, entre ellas evita el cansancio de asumirlo todo una sola persona y sobre todo lo que hace es que fortalece el núcleo del equipo. Vamos a ver ahora los rasgos que favorecen las tareas de liderazgo y coordinación. Vamos a hablar de lo que es la independencia emocional y la independencia de criterio. La independencia emocional es una característica del líder. Las personas somos propensas al contagio de las emociones de los otros, fundamentalmente cuando esas emociones provienen de nuestros responsables laborales, de nuestros responsables institucionales, etcétera. Hay que mantener y defender la propia versión de la realidad. Esa es, digamos, la parte de la independencia emocional del líder. El vínculo que existe entre la independencia emocional y la independencia de criterio, pues queda muy evidente muchas veces, sobre todo en reuniones laborales, ¿no? Muchas veces también ocurre que un compañero apoya o ataca la opinión de otro simplemente por afinidad, destacando aquí la emocionalidad, no el criterio, ¿vale? El líder maduro es el que sabe dar la razón a otra persona cuando la tiene, sin importar la afinidad que tenga con él. Da igual, no le importa si con anterioridad haya sufrido con esta persona alguna discusión, algún roce. Sabe escuchar a otro compañero, aunque el resto pues no tenga en consideración nunca lo que éste diga, ¿vale? También vamos a hablar de lo que es la autoconfianza y la autoestima, pues estas dos características van ligadas. Es lo que los psicólogos de la personalidad lo llaman como la fuerza y el yo. El secreto del líder es no someterse a la aprobación de los demás para actuar ni para juzgar la corrección de nuestras acciones. El ego del líder también puede resultar a veces un inconveniente, porque si el líder no tiene ego, pone en peligro verse influido en exceso por los demás. Sin embargo, cuando al líder le sobra ego, es que pone en peligro el peligro de estar ciego, de no ver delante suya la propia realidad, ¿no? Las personas que a través de una misión de liderazgo necesiten exhibir sus virtudes mandando, también terminan por cansar a sus compañeros, ¿no? Otro inconveniente es el exceso de autoconfianza, ¿vale? También, igual que el defecto, también el exceso es un inconveniente porque el líder hace que no escuche otras opiniones y se fije en unos objetivos que a veces no son reales. Aceptar las propias limitaciones. ¿Qué significa esto? Pues significa conocer y respetar hasta dónde somos capaces de llegar por sí solos. Las personas que tienen un carácter a veces obsesivo se presentan a sí mismos se presentan a sí mismos pues obstáculos cuando tratan de desconectar, ¿no? Las ideas se le presentan de forma recurrente, provocándole a veces desasosiego. Los individuos hiperresponsables no aceptan de forma sencilla sus limitaciones. Son personas propensas a culpabilizar de todo lo que les sale mal. Culpabilizan a los demás, pero también se culpabilizan ellas mismas. No toda la persona que sea hiperresponsable suele desarrollar esta tendencia. Hay jefes hiperresponsables por educación y por hábito. La mejor solución para la hiperresponsabilidad es asumir nuestras limitaciones
y esto se supera en parte eliminando las interpretaciones que generan culpabilización. Ahora vamos a hablar de lo que es contener y aplazar la acción. Es otra característica del líder, el saber cómo actuar. El directivo emocional suele analizar mucho las cuestiones situacionales y formales a la hora de tomar una decisión. Hay que saber aprender a esperar y no hacer. Hay que aplazar decisiones, hay que aprender a asumir la crítica de otros, aceptarla, hay que saber escuchar y reflexionar, es decir, focalizar el pensamiento como una forma de acción. Es otra manera de afrontar nuestro trabajo y darle una dimensión de mayor profundidad. No se puede tener visión estratégica sin idea y reflexión. Un farmacéutico que no sea capaz de entusiasmarse difícilmente va a liderar un grupo de personas. El líder capaz también de enfadarse también va a ser capaz de ponerle pasión al trabajo. ¿Vale? Racionalmente apasionado. Bueno, pues existe una diferencia abismal y esencial entre lo que es la pasión y lo que es la emoción. Cuando nos emocionamos, nuestro cerebro se ve incapaz de pensar, ¿no? Como que nos bloqueamos. En cambio, la pasión nos da energía a los pensamientos. Mientras una persona emotiva colapsa, bueno, ese raciocinio, el que tiene la capacidad de apasionarse somete la emoción y la canaliza con sus pensamientos. Esta capacidad de apasionarse puede ser básica para mantener nuestros puntos de vista. Hay que ser reflexivo desde la humildad siempre, ¿vale? El hecho de ser consciente de nuestra capacidad para apasionar no debe cegarnos a las críticas de los demás. Hay que saber ser reflexivo. Hay que llevar toda la farmacia en la mente. ¿Qué significa esto? Debemos tener una visión totalitaria de nuestra farmacia, una visión global, completa, estructurada en nuestra mente. El conocimiento de la farmacia en su conjunto, es decir, saber los detalles, ser capaz, cerrando los ojos, de seguir, bueno, pues las tareas diarias que hay que hacer, conocer bien a quién y cómo lo realiza, etcétera. Un verdadero líder debe tener un conocimiento perfecto de las acciones comunicacionales que se efectúan en la farmacia, como son todos los servicios profesionales farmacéuticos asistenciales, como son la recepción de los pedidos, la colocación del stock, el seguimiento, el stock interno, etcétera. Hay que ser generosos, pero sobre todo en el fracaso. Cuesta poco repartir aplausos cuando las cosas van bien, pero también la generosidad se debe aplicar fundamentalmente cuando aparecen los fracasos, evitando así culpabilizar y adjudicándose responsabilidades. ¿Quién tiene el poder en el equipo? Pues vamos a verlo. El ser humano, aparte de ser racional, como he dicho antes, somos esencialmente emocionales. El responsable del equipo farmacéutico tiene que actuar y de esa actuación van a resultar los tipos de influencia sobre los subordinados, sobre los demás empleados. ¿Cuáles son estos tipos de influencia? Pues la referencia a ejemplaridad, la propia persona por sus habilidades técnicas, por sus habilidades humanas, se coloca en el ejemplo de la farmacia, indicando con sus acciones cómo debe actuarse. También está el tipo de influencia sobre sus subordinados como la capacidad coactiva, es decir, el responsable puede destituir o echar la culpa a sus subordinados, ¿vale? Depende del tipo de poder que le has conferido, por supuesto. También está la capacidad de premiar, importante. Puede dar incentivos, pero no me refiero a los incentivos económicos, sino a los incentivos de vacaciones extras, un curso de formación, una tarde libre por ser tu cumpleaños, etcétera. Lo fundamental es que de vez en cuando existan esos estímulos, esos premios, ¿vale? La capacidad de ilusionar, importantísimo. De forma general, bueno, pues cada trabajador a lo largo de su vida tiene al menos un jefe, bueno, un titular de referencia, ¿no? Con el cual establece unos vínculos y será específicamente por medio de este vínculo por el que va a interpretar el grado de autonomía del que dispone y del grado de supervisión al que está sujeto a lo largo de toda su carrera
profesional. Fijaros qué importante es este vínculo. Vamos a ver la gestión de equipo y el liderazgo dentro de la farmacia, ¿no? Hacer que un equipo se encuentre feliz trabajando es sinónimo de productividad, pero no solo en la farmacia, sino en cualquier empresa. La dirección de la farmacia debe asumir las responsabilidades de coordinación y de liderazgo positivo, motivando siempre desde el ejemplo. Es necesario delegar correctamente y tener una buena coordinación para que el equipo sea estable, fundamental. También es muy importante que el titular encuentre la forma de motivar a su equipo, a su empleado, desde el punto de vista humano, pero también material. La creación de unidades categorizadas, en la que se delegue la responsabilidad de gestión, suele ser la mejor forma de motivar profesionalmente a los colaboradores de la farmacia, a los empleados de la farmacia. El responsable de la farmacia debe ejercer un liderazgo positivo, siendo él el factor motivador que fidelice a su empleado, ¿no? La primera acción de fidelización que tiene que realizar la farmacia es hacia sus clientes internos. ¿Cuáles son? Los empleados, el equipo de farmacia. El titular debe asumir el liderazgo consiguiendo la implicación del equipo, su compromiso, evitar esas desmotivaciones que puedan surgir, promoviendo el desarrollo intelectual de los miembros del equipo con el fin de buscar una mayor profesionalidad y una satisfacción personal de su equipo. El personal debe ser compromiso del titular, es decir, tener confianza en su liderazgo y habilidades para que los resultados sean bastante buenos, que sean óptimos, ¿vale? Promocionar emociones y acciones positivas dentro de la farmacia. Esto favorece que exista una respuesta positiva y la felicidad de los profesionales que forman parte de esta estructura. La promoción de estos enfoques positivos mejoran el rendimiento, favoreciendo la creatividad, explosiona el compromiso y, por supuesto, multiplica la productividad, que es uno de los objetivos. La asertividad debe ser siempre un valor a trabajar con el equipo, no solo con los pacientes, sino el equipo interno. El cuestionamiento en positivo siempre favorece la construcción, nunca la destrucción. Hay que evitar pensamientos o reproches que se puedan hacer. El responsable de la farmacia debe liderar siempre transmitiendo optimismo, pero también confianza. Hay que saber escuchar activamente. Eso es otra de las misiones de un buen líder de farmacia. La escucha activa es una herramienta de la comunicación que se debe poner en práctica de cara a los pacientes, siempre empezando por el equipo interno, ¿vale? El seguimiento personalizado de los empleados, el fomento de las carreras profesionales, el conocimiento del mundo interior, ¿vale? Sin intromisiones del personal de la farmacia, son implicaciones que debe tener presente desarrollar este tipo de líderes. Y ahora vamos a la segunda parte de esta formación, que es la proactividad en la farmacia comunitaria. Pues bien, vamos a ver lo que es la aproximación a la proactividad, ¿vale? La proactividad, ¿cómo se define? ¿Qué es? Bueno, pues es una actitud que desarrollan algunas personas, no todas, que hace que mantengan el control de situaciones difíciles que puedan aparecer, tomando la iniciativa, ¿vale? Sabiendo qué tienen que hacer, qué decisión tomar en ese momento. La proactividad es la actitud de una persona que decide controlar el comportamiento de forma diligente, desarrollando su talento en beneficio de mejorar sus circunstancias. Por tanto, las personas proactivas seleccionan cuidadosamente sus valores como forma de guía de su acto. Tienen la virtud de priorizar con sus valores y pelear en base a ellos con una visión positiva, con un ímpetu, generando simpatía, sobre todo en su círculo, en su equipo interno, ¿vale? También no tiene una actuación basada en la impaciencia, en la prisa o en el desorden, todo lo contrario. Se antepone siempre a los acontecimientos, a las situaciones que puedan venir, calculando los efectos de las acciones que va a poner en marcha y saben hacia dónde se dirigen y actúan en base a ello.
Las personas proactivas en la farmacia o que aprendan a desarrollar este tipo de actitudes debe ser un objetivo primordial, ¿eh? Es decir, como he dicho antes, se adelantan a las circunstancias y a los problemas que puedan llegar, ¿no? Están capacitados para afrontarlo, ¿vale? Para, de alguna manera, bueno, pues verlo antes de que lleguen esas circunstancias, esos problemas. Saben aguantar la presión, pero la presión interna, del equipo interno, pero también la presión a nivel de los pacientes, ¿no? Y más en esta etapa, en esta época en que estamos con tanta presión por el COVID. Y bueno, no tienen miedo a los cambios, ¿no? Más bien son personas que les gusta arriesgar, que les gusta cambiar y aprenden sobre todo de sus errores. Son, por naturaleza, son personas inquietas y participan en promover estos cambios con un único fin, y el de progresar, el de avanzar. Bueno, la farmacia de este siglo, sin duda alguna, vive en un entorno dinámico, en un entorno que va cambiando por momentos, y es fundamental tener siempre en mente la capacidad de renovarse, la capacidad de anticiparse, de inventarse, etcétera. No podemos cruzarnos de brazos y ver los acontecimientos que pasan, sino que reaccionar ante ello. La farmacia debe tener una previsión de futuro, imaginando bueno, los sucesos que puedan llegar, que se puedan presentar, previniendo los peligros, estando alerta también ante cualquier oportunidad que pueda surgir para implantar en la farmacia. Esta debe ser la conducta eje de cualquier farmacia comunitaria de cara a la supervivencia como negocio, ojo, dentro del desempeño de profesional como centro sanitario, por supuesto. Pues bien, a esta conducta la vamos a llamar proactiva, ¿vale? Esta conducta proactiva no consiste en responder preguntas, más bien hacérselas, ¿no? En gestar inquietudes para las cuales no tenemos una contestación preestablecida. No consiste en dar respuestas conocidas. Debemos plantearnos interrogantes de forma constante y no exclusivamente cuando aparece la dificultad, ¿eh? Esto nos posibilita estar más preparados, encontrar esas oportunidades y prevenir las dificultades. Es una característica de la conducta como manifestación de la idea, de los valores, de la preparación, la manera de reaccionar en base a las emociones y los tipos de lenguaje que se utilizan. Y ahora vamos a ver los aspectos conductuales de una conducta pasiva contra una conducta proactiva. Pues bien, empezaré por la conducta reactiva, que es un pensamiento descalificador que genera pasividad, puesto que no se captan las opciones para enmendar los problemas o hacer algo ante ellos. No se tiene un compromiso de acción. El lenguaje reactivo es la forma de captar el pensamiento antes descrito, pero por medio del lenguaje. Es un lenguaje que entorpece, que a veces es un problema, complica las opciones de actuación y sobre todo un lenguaje que es obstaculizador, ¿vale? Ejemplos de ello pues son estas frases que os indico aquí, que es como esto es inviable, yo no puedo hacer nada por esto, siempre se ha hecho así, etcétera. Este tipo de lenguaje pues son muy deterministas y coartan que haya posibles intervenciones, es decir, entorpecen la marcha, entorpecen el funcionamiento y el buen ambiente, perdón, de la farmacia. Las emociones inadecuadas. Esto genera un desazón constante, ¿no? Un mal ambiente. Se percibe nerviosismo, también, bueno, pues enfado, sin un porqué, retintín a veces en alguna persona del equipo y, bueno, pues estas manifestaciones emocionales provocan a veces esa soledad, autohilándose de uno del grupo, ¿no? Es difícil trabajar con alegría, bueno, y más en esta época que estamos ya un poco cansados y estamos un poco hasta aquí ya de COVID, ¿no? Pero bueno, hay que seguir, hay que adaptarse y hay que conseguir resultados siempre positivos y sobre todo agradar al entorno. Conducta improductiva, bueno, pues la forma más fácil de ser improductivo es no hacer absolutamente nada. Es una forma inadecuada de responder y es, bueno, pues la sobreadaptación, que consiste en responder suponiendo qué es lo que los demás piensan, qué es lo que los demás sienten, desean o aspiran,
es responder suponiendo lo que los demás quieren oír, cuando es todo lo contrario. La sobreadaptación nos impide exponer nuestras propias preocupaciones, asumir quiénes somos, responder de forma correcta en un momento determinado, y la realidad aporta unos datos que con este tipo de conductas, bueno, pues existen, o mejor dicho, se generan conflictos personales en el ámbito laboral, ¿vale? Con un pésimo trato de la información que perciben. Un empleado puede creer que con una actitud determinada está agradando a su responsable y realmente no lo percibe así este. Otro tema más grave, bueno, es la agresividad o la incapacitación. Bueno, eso son ya conductas pues más delicadas. También existe, ojo, la agresividad verbal, otro tipo de comunicación que también son conductas, por supuesto, improductivas. También está la conducta proactiva, que es para pasar de una conducta reactiva a una conducta proactiva. Bueno, pues tenemos que comenzar con acciones de aprendizaje, con acciones de ensayo, ¿vale? Los mecanismos que nos ayudan en el adiestramiento radican en ser permisivos, en potenciar las acciones que desarrolla la persona que está aprendiendo. Hay que ser permisivo en el entrenamiento, teniendo presente que el error es parte de la cadena formativa, es algo que tiene que suceder, es parte del aprendizaje, ¿vale? Conforme se avanza, la autoestima va creciendo proporcionalmente al progreso de la habilidad. Ahora veremos el pensamiento estratégico, proactivo, que nos permite tener una conducta adecuada después de valorar las opciones y elegir de forma correcta una de estas. Con este tipo de pensamiento, como el estratégico o el proactivo, se desarrolla una cierta sensibilidad para percibir las señales, distinguiendo los síntomas del problema y hacer un diagnóstico eficaz que nos va a ayudar de cara a la toma de una decisión. Siempre hay que mantener el compromiso personal con esa acción. También nos ayuda a comprometernos en la selección que hacemos, generando una posición, una nueva expectativa, una nueva oportunidad. Nos facilita el paso a la acción, nos hace racionalizar esas posibilidades. Vamos a hablar ahora del lenguaje proactivo, que es la forma de manifestar el pensamiento estratégico, que es, bueno, es mediante este lenguaje. El lenguaje proactivo es un lenguaje positivo, que busca opciones, que reencauza posicionamientos, que busca oportunidades. Tiene claro las posiciones propias, su visión y también sus limitaciones. Este lenguaje posibilita las acciones, autoobligaciones y compromisos y se focaliza con el fin de alcanzar una meta cercana. Este lenguaje tiene la finalidad de avanzar siempre hacia adelante, hacia el futuro, con un propósito de conseguir metas planteadas. Las emociones auténticas son aquellas emociones vivas, son aquellas emociones apasionadas, concisas y que son apropiadas a las circunstancias. El sentimiento de comunidad permite el amparo de unos con otros, favorece el sentimiento de seguridad, de ayuda mutua, ¿vale? De auxilio en un momento dado, que necesitamos ayuda. No solo es una cuestión biológica, el relacionarnos unos con otros, aparte de conseguir la continuidad de la especie, sino que nos protege. Destacamos las emociones básicas de supervivencia y concretamente el ámbito organizacional de la farmacia, que es la proactividad, que debe tener hincapié en la necesidad de promocionar y de encauzar los aspectos tanto lúdicos como afectivos. Las emociones auténticas promoverán la fuerza motivacional de este tipo de conducta. Que las personas muestren una disposición positiva por lo que hacen y disfruten trabajando, algo muy importante que no debemos de dejar de lado. La actividad proactiva visualiza oportunidades, ¿vale? Interacciona con los demás, busca unas metas, unos objetivos que sean asequibles, asume sobre todo un compromiso y una obligación con los hechos. Las motivaciones son fundamentales para conseguir el compromiso de las personas con su trabajo. Es la forma de lograr que su día a día sea una experiencia alegre y satisfactoria, una experiencia congruente que le genere una actitud afable y empática con las otras posturas de cara a la hora de llegar a algún tipo de acuerdo. El desarrollo de la proactividad nos permite enfrentarnos a los inconvenientes y los problemas que nos plantea la vida, previniendo las consecuencias de nuestras acciones y los riesgos que éstas conllevan.
el desarrollo de la proactividad también nos facilita la posibilidad de localizar oportunidades dentro de un marco de mejora y perfeccionamiento. Las personas adecúan su comportamiento para influenciar el entorno personal o laboral en el que se relacionan buscando sobre todo el triunfo y siendo conscientes de la realidad que tienen delante. La persona proactiva es la que resuelve dificultades, la que resuelve cualquier encrucijada, cualquier problema que pueda surgir y es capaz de rastrear oportunidades. En esta persona también florece un optimismo consciente que facilita gozar de sus acciones y con su vida buscar el triunfo, predecir esos problemas que puedan llegar, analizar todas las situaciones, todas las opciones positivas que se presentan, valorar las oportunidades, si merece la pena o no, y formarse sobre todo con su experiencia, ¿vale? Con sus errores. Yo siempre digo que no tenemos errores, tenemos aprendizajes, tenemos experiencia. La proactividad como paso previo a la atención farmacéutica y la venta cruzada deontológica. ¿Qué significa esto exactamente? Bueno, pues algunas farmacias, de alguna manera consciente o inconscientemente, focalizan todo su esfuerzo en la negociación inmediata que tienen delante, ¿vale? Se establece el acercamiento, se realiza, por ejemplo, la dispensación de un medicamento, o se ejecuta el cobro de una venta, o se responde a las consultas de un paciente, etcétera. Y luego ya no se establece ningún tipo de contacto con el cliente, con el usuario que ha venido a nuestra farmacia, hasta el próximo acercamiento. Mejor dicho, en vez de usuario, con nuestro paciente, perdón. Este es un enfoque transaccional, ¿no? O reactivo también se llama. El enfoque, en cambio, el enfoque relacional o el enfoque proactivo estima que cada transacción con los pacientes como parte más del proceso que debe extenderse a lo largo del tiempo. Una de las esencias del enfoque relacional se encuentra en la farmacia necesariamente, que es tomar iniciativa de la comunicación en la relación farmacia-paciente. No esperar al que el paciente se comunique conmigo, sino que tomar la iniciativa de comunicarme yo como farmacéutico con él o con ella. Por tanto, la farmacia se debe comunicar con los pacientes antes de que ellos lo hagan con la farmacia, con el farmacéutico en este caso. Conseguir que la mayor cantidad posible del personal de la farmacia establezca unos lazos de contacto tanto relacional como personal con los usuarios, con los pacientes. Aquí os dejo, pues este simple rótulo que me llamó la atención del modelo de comunicación amigable frecuente, que el fin o el objetivo de este modelo de comunicación es generar hábitos de interacción persona a persona. También importantísimo, ¿no? Cómo relacionarnos, cómo interactuar. Hay 5 tipos de relaciones. Está la relación básica, que es la que está basada exclusivamente en la calidad del producto. No existe una verdadera relación. Destaca de cada transacción, cada parte implicada. Después de cada transacción, cada parte implicada sigue su vida hasta la próxima vez que haya un acercamiento, si es que se produce. Por otro lado, tenemos la relación reactiva, que es el que el personal de la farmacia solo reaccionará en caso de que haya una solicitud de información, una solicitud de un problema de salud, ¿vale? Y por último está la relación de seguimiento. Alguien del equipo que contacta esporádicamente con esa persona, con ese paciente, para asegurarse de que no existe ningún problema. Y respecto a estos 3 tipos de relaciones, en contraposición, tenemos lo que es la relación proactiva, que es cuando se contacta de forma regular, de forma formal y también de manera informal, ¿vale? Con los pacientes, con los usuarios de la farmacia. ¿Para qué? Pues para realizar seguimientos terapéuticos, adherencia terapéutica, asegurar los servicios específicos, servicios profesionales farmacéuticos asistenciales, ofrecer apoyo, etc. El objetivo es conseguir una relación con los pacientes cada vez mayor. Es decir, la relación asociativa, que son formas de atención personalizadas y servicios diseñados a la medida de los pacientes, que permiten generar este enfoque en el que la farmacia y su usuario o su paciente trabajan juntos para encontrar soluciones a los problemas de salud y sobre todo al bienestar que ambos enfrentan. Debemos de establecer siempre comunicaciones
que a los ojos de los pacientes sean percibidas como informales, como naturales, como improvisadas, individualizadas y fundamentalmente personalizadas para cada paciente. Y hasta aquí el primer módulo de la Escuela de Comunicación. Espero que te haya ayudado y que te haya gustado. Cualquier duda puedes ponerte en contacto conmigo en formación@cofalmería.com. Un saludo, gracias.